Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Bueno, primero que nada, pedirle disculpas por las idas y venidas con el horario. Por lo que me contaron algunos alumnos, se les superponía con otra materia el horario de las 15 horas, ¿puede ser? ¿Tienen otra materia del plan? ¿O no? ¿No? ¿Están mudos? De mi parte, profe, no hay, pero no sé si algún otro compañero tendrá alguna interrupción. Ah, y vos, Agustina, estás en el plan, digamos, regular de la carrera. Sí, profe. Lo único que no estoy cursando es inglés, que no conozco cuáles son los horarios. Ah, bien. Bueno, ahí vamos a ir viendo cómo nos organizamos. Es posible que igual tratemos de unificar el horario en las 16 horas. Bueno, ya veremos. Recording in progress. Hoy vamos a resolver el primer práctico. Ah, que lo tengo que subir. Me acabo de dar cuenta. Lo voy a subir en este momento para que lo puedan ir viendo. Un momento, por favor. Bien, ahí recién acabo de subir el práctico a la PETCO. Si alguno ya lo había bajado, por favor, actualícenlo con esta versión, que tiene algunas pequeñas modificaciones. Bueno, y la idea va a ser que resolvamos juntos este práctico. Como decía, es un práctico de repaso de conceptos que supuestamente tienen que ya manejar y haber visto en introducción, ¿cierto? ¿Hay alguien que no haya cursado introducción acá? Bueno, supongo que todos. Bien. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno. Las primeras son ciertas preguntas de repaso de conceptos teóricos, ¿cierto? A ver. ¿Cuál es la definición de microeconomía? ¿En qué se diferencia de la macro?
¿Y cuál es la finalidad de la micro? Bueno, esto desde ya que los invito a que lo revisen en el PINDIC, en el texto. Básicamente decirles que la microeconomía se trata de estudiar los comportamientos de los agentes o de las empresas, ¿no es cierto? Digamos, de los agentes individuales, ya sea consumidores o productores, o de las empresas, o digamos las personas o los agentes organizados en forma de empresas, y la relación entre sí. Diferencia con la macroeconomía se ocupa de estudiar agregados, digamos, agregados de agentes, no agentes en particular o empresas en particular. Bueno, la finalidad de la microeconomía básicamente es estudiar los comportamientos de los consumidores, de los productores o de la interacción básicamente entre empresas entre sí o empresas y consumidores, ¿de acuerdo? ¿Qué es un modelo? ¿Qué papel desempeñan los supuestos? Bueno, básicamente un modelo es una simplificación de la realidad, y los supuestos en los modelos de economía son absolutamente necesarios para poder hacer esas simplificaciones, ¿no es cierto? Porque en realidad no es posible en las ciencias sociales hacer, digamos, estudios de laboratorio, sino que básicamente lo que hacemos es imaginarnos la realidad segmentada en base a los supuestos que vamos asumiendo, y entonces tratamos de poder predecir los comportamientos humanos. Diferencia entre análisis positivo y análisis normativo. En este caso, lo que podemos decir es que un análisis positivo trata de hacer una descripción de algo, de alguna situación, sin poner juicios de valor sobre eso, ¿no es cierto? Y en cambio, un análisis normativo es aquel análisis que una persona hace de acuerdo a su forma de ver el mundo, y por lo tanto de acuerdo a sus propios juicios de valor, ¿no? Básicamente uno podría decir que el análisis positivo se trata de lo que es, y el análisis normativo se trata de lo que debería ser, de alguna manera. Se pide que se mencionen ejemplos. Bueno, de un análisis positivo podríamos decir que cuando hace frío aumenta el consumo de gas debido a la necesidad de calefacción de los hogares. Uno podría decir que esa descripción no tiene que ver con lo que uno cree que debería ser, sino básicamente con una lectura de lo que ocurre, básicamente, ¿no? Respecto de lo normativo, un análisis normativo, uno podría decir que debido a que la calefacción es una necesidad vital para las personas, el precio del gas debería estar subsidiado para los habitantes de menores ingresos. Eso es una opinión, ¿cierto? Eso ya no es una descripción de la realidad, sino un juicio de valor que uno podría tomar, u otro juicio de valor podría ser: los subsidios no deberían existir porque las personas deberían pagar los servicios lo que cuesta, ¿cierto? Independientemente del nivel de ingresos que cada uno tenga. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Cómo Sí, lo ven? profe. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir otro ejemplo de un análisis positivo o normativo de algo de economía? Si yo digo el precio de las zapatillas deportivas
es muy elevado respecto de los salarios de la mayoría de los argentinos. ¿Es un análisis positivo o normativo? ¿Normativo? ¿Normativo? Para mí positivo puede ser porque es medio una suposición, depende del salario, varía, depende de cada persona, cada trabajo que tenga, ¿no? Sí, bueno, fíjense que algo que en principio parece bastante sencillo, esta división entre lo positivo y lo normativo, en la práctica no es tan sencillo. En las ciencias sociales a veces es muy difícil saber si lo que uno está diciendo es una simple descripción de la realidad o si es un juicio de valor sobre algún tema, ¿no? Hay veces que está tan mezclado que no es fácil separarlo esto, ¿no es cierto? Uno desde el punto de vista científico debería poder tender a diferenciar una cosa de la otra, decir, bueno, ¿hasta dónde es lo que yo creo, lo que yo opino, o lo que yo me imagino que debería ser, y hasta dónde es una simple descripción despojada de cualquier juicio de valor o ideología, ¿no es cierto? A ver, en lo que yo acabo de decir, uno podría dividirlo en dos cosas, decir, bien, a ver, uno podría hacer un análisis histórico y decir qué porcentaje del ingreso medio de los argentinos se dispone a la compra de un par de zapatillas, Nike, ¿no es cierto? Entonces uno podría hacer un análisis en el tiempo y decir, bueno, normalmente, no sé, no lo sé, pero en los últimos 20 años en general el promedio era que un 10% del salario medio de los argentinos alcanzaba para comprar unas zapatillas Nike, ¿no es cierto? Hoy en día el salario medio de los argentinos anda alrededor de los 70.000 pesos, ¿no es cierto?, de un argentino que trabaje full time, 70, 80. Empleado de comercio hoy está, que es el empleado de comercio es el sector más importante de empleados en Argentina. Hoy en día los salarios de empleado de comercio están alrededor de los 80.000, acá en Neuquén por lo menos. Entonces uno podría decir, bueno, históricamente en los últimos 20 años comprar un par de zapatillas era el 10% del salario medio. Eso sería, si el salario medio son 80.000 pesos, hablar de 8.000 pesos. Y hoy en día las zapatillas Nike en realidad están valiendo más cerca del doble de eso, ¿no? 15.000, 16.000 por lo menos. Entonces, desde ese punto de vista uno podría hacer un análisis básicamente positivo. Es decir, en la historia, el porcentaje que hay de sueldo que alcanzaba para comprar unas zapatillas era el 10% y ahora es el 20%, con lo cual, efectivamente, en términos de una serie de tiempo, hoy en día para un trabajador cuesta relativamente más que en otros momentos comprar las zapatillas. Eso parece ser bastante positivo. Ahora bien, lo normativo podría ser decir, ahora o en cualquier momento del tiempo, el salario de la gente debería ser más importante para poder comprar más zapatillas porque los salarios son muy bajos y son de hambre o lo que sea. Algo parecido a eso. Decir eso solo parecería ser más un análisis normativo que otra cosa, ¿no? El análisis de algo así como que el sistema no paga suficientes salarios para que la gente pueda vivir bien. ¿Me explico? ¿Se entendió? O sea, profe, que sobre un mismo tema se pueden tener las dos miradas del análisis según cómo se hable. Sí, definitivamente. Claro que sí. Acá lo importante es que podamos diferenciar una cosa de la otra, ¿cierto? O sea, que nosotros podamos entender cuándo estamos haciendo o cuándo alguien está haciendo un análisis positivo y cuando alguien está haciendo un análisis de tipo normativo, ¿sí? Donde uno adiciona un juicio de valor sobre cualquier
este análisis. Pero desde ya les quiero decir que, por eso, en principio, por definición parecería fácil, pero cuando uno lo hace o lo quiere hacer, se da cuenta que se puede estar muy mezclado una cosa con la otra, y así son las ciencias sociales, ¿de acuerdo? No es fácil dividir. Hay algunos que dicen que es imposible, que el solo hecho de elegir un tema para describir, ya eso es un juicio de valor, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero para hacerlo lo más sencillo que pueda para ustedes, un análisis de tipo positivo es aquel que no incluye juicios de valor de quien lo está describiendo, solamente es una descripción, es lo que es y no lo que debería ser. En cambio, un análisis normativo se refiere a lo que alguna persona, algún observador, evalúa como lo que debería ser de determinada cosa. ¿Está? Bueno. ¿Qué es un mercado? ¿Cuántos tipos de mercado conoce? ¿Qué es el arbitraje? ¿Qué es un precio real? Bueno, un mercado es el espacio en el que se encuentran los oferentes y los demandantes de un bien o un servicio. Y cuando digo espacio, es un espacio, un ámbito en términos amplios. En el pasado, el mercado era un lugar físico únicamente, ¿no es cierto? Eso se lo podrán imaginar. Antes, cuando no existían las redes sociales, o ni siquiera existía, digamos, Facebook Market, o las páginas de Internet donde uno puede comprar y vender, Mercado Libre, inclusive un celular, uno puede vender algo por WhatsApp, ¿no es cierto? Encontrarse con un oferente y un demandante a través de WhatsApp. Bueno, antes no existía nada de todo eso, y antes el mercado era un lugar físico, era un lugar donde iban los compradores, iban los vendedores y se encontraban e intercambiaban bienes o servicios. ¿Bien? Desde ya que hoy en día eso no es más así, y entonces por eso decimos que un mercado es el ámbito, el espacio, el lugar, en términos amplios, ¿no es cierto?, donde se encuentran oferentes y demandantes de un determinado bien o servicio para intercambiarlo, digamos, por dinero, ¿no? Como es los mercados de la modernidad. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿cuántos tipos de mercado conoce? ¿Se acuerdan los tipos de mercado? Esta es la típica pregunta, la típica bolilla de economía, ¿no? Uno de los caballitos de batalla de los economistas, hablar de los tipos de mercado, la tipología de mercado o la morfología de mercado. ¿Se acuerdan cómo se llaman los 4 tipos básicos de mercado? Competencia perfecta, el Sí. oligopolio, monopolio, y nos falta uno. Sí. Competencia perfecta, monopolio, oligopolio, y el último es el más raro de alguna manera, el más difícil de encontrar si fuera posible, de hecho, es el competencia monopolística. Bueno, y eso siempre es del lado del oferente o el productor, y acuérdense que del lado del demandante también existen los monopsonios, los oligopsonios, ¿no es cierto?, que son los mercados donde hay no un solo vendedor, sino un solo comprador. ¿Tá? Ese es un monopsonio. Bueno, ¿qué es el arbitraje? Bueno, el arbitraje es básicamente en economía, consiste en sacar provecho de la diferencia de precio entre un mercado y otro, y entonces comprar más barato en un lugar y arbitrar, es decir, llevarlo a vender a otro lugar donde el precio es más caro. Digamos, es la historia del comercio, básicamente. Bueno, precio real los dejo para que lo refresquen ustedes. Explique cómo funciona el denominado mecanismo de mercado, qué se entiende por equilibrio de mercado. Identifique determinantes de oferta y demanda. Bueno, esto también lo dejo para ustedes.
¿Qué es la elasticidad? ¿Cuántos tipos de elasticidad conoce? A ver, esto en términos bien sencillos. ¿Qué es la elasticidad? A ver, ¿alguien se anima a decirme? La sensibilidad de los consumidores ante las variaciones en los precios. Muy bien. Te podría decir, Oriana, que si decís consumidores estás hablando de elasticidad de demanda, y en realidad elasticidad podríamos decir que es un concepto que también puede aplicar a la oferta, ¿no? Claro. También medimos la elasticidad de oferta. Pero exactamente, digamos, uno podría decir que es la sensibilidad de los agentes, ya sea oferentes o demandantes, en modificar sus cantidades de oferta o de demanda ante variaciones en los precios. ¿No es cierto? Pero lo dijiste bien, es eso, es una medida de la sensibilidad, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, estamos hablando de una función de demanda y decimos que es muy sensible a los precios, lo que decimos es que cuando varían un poquito los precios, las cantidades demandadas responden en un volumen mucho mayor. Es decir, dijéramos, baja un poquito el precio y la cantidad de demanda aumenta muchísimo, ¿no? Eso es una demanda elástica, ¿no? Entonces la sensibilidad es muy importante. Ahora, también tenemos muchos ejemplos donde la sensibilidad es poco importante, la demanda es inelástica. Por ejemplo, a ver, alguien me puede decir la demanda de algún bien que sea inelástica, que la sensibilidad sea poca, digamos que la capacidad de respuesta en las cantidades no sea importante ante variaciones en los precios. Medicamento. La leche, pues. Bien, la típica, la fácil, la rápida es medicamentos. Exactamente. ¿Por qué? Porque uno en general el medicamento, cuando lo tiene que consumir, para lo que sea necesario, ¿no es cierto? La leche, bueno, ahí uno podría empezar a ver si es muy inelástica o no. Ahí dependerá más el caso, ¿no es cierto? Pero otro bien que es bastante inelástico, es los combustibles, ¿no es cierto? Cuando los precios de los combustibles varían, los que se trasladan en auto, es raro que uno diga, no, me subió 10% la nafta, dejo de usar el auto, empiezo a andar en bicicleta. Es raro, ¿no? O sea, en general los combustibles en la vida cotidiana de la gente no les queda otra. ¿La harina, profe? ¿La qué, perdón? La harina, para los panes, la panificación. Bueno, fíjense, a ver, hay cosas que son bastante extremas, como lo que acabamos de decir, los medicamentos, ¿cierto? Los combustibles. Son inelásticas las demandas esas. Inclusive los servicios de electricidad, ¿no es cierto? O agua, lo que uno paga por agua, digamos los servicios básicos, de alguna manera, son muy inelásticas esas demandas, ¿no? Después hay otro, podríamos decir, subgrupo que podríamos meter la harina, como vos decías, la leche, o en términos generales, la canasta básica alimentaria, ¿no? La canasta básica alimentaria es bastante inelástica, porque básicamente la gente es lo que necesita para consumir, para vivir, y entonces cuando suben los precios, la gente mayormente no deja de consumirlos o no consume menos, sino que lo que hace es pagar esos aumentos de precios, y en todo caso, si el salario no alcanza, lo que harán es reducir consumos de otras cosas, como por ejemplo salir a comer afuera, salidas de esparcimiento, ¿no es cierto? Pero eso es una cuestión, digamos, los bienes de la canasta, ¿no? Entonces, podríamos
decir que en general hay cierto consenso social en que aquellos bienes que la demanda es muy inelástica porque son necesarios, como los servicios públicos de electricidad, gas, agua, como los combustibles, ¿no es cierto? O como los medicamentos en algunos casos, hay cierto consenso en que se presta para que los oferentes, los productores o los empresarios que los proveen, se aprovechen de esa inelasticidad que tiene la demanda y tiendan a cobrar precios cada vez más altos para llevarse, digamos, más beneficios. Entonces, quiero decir, de alguna manera hay cierto consenso en que esos bienes y servicios deberían estar regulados por parte del Estado, ¿no es cierto?, para evitar esos abusos. ¿No es cierto? ¿Me explico? Entonces, el hecho de que ciertos bienes o servicios tengan una demanda muy inelástica que esté relacionada con la necesidad de la gente y no una cuestión de elección, digamos, de distintos bienes o servicios para esparcimiento, por ejemplo, hay cierto consenso social, de alguna manera, y esto ya es un análisis de tipo normativo que estoy haciendo, ¿cierto? Lo que debería ser, estoy diciendo yo, lo que yo creo que debería ser. Aquellos bienes que tienen una elasticidad inelástica, hay cierto consenso en que el Estado debería tener una postura activa regulando esos precios para evitar los abusos, ¿no es cierto? Ahora, también, si metemos en ese grupo la canasta básica de consumo, la canasta básica alimentaria, por lo menos, también hay cierto consenso, pero ahí es más difícil la aplicación de esa idea, ¿no es cierto? Porque para el gobierno es más fácil decir, ponerle valores techo a la nafta o a la electricidad, pero más difícil es ya ponerle valores techo a los alimentos, porque son mercados más dinámicos, no hay un solo oferente, como es el caso de la electricidad, por cada zona geográfica, por ejemplo, y entonces es mucho más difícil la aplicación de esa idea, ¿no? Ni hablar que también hay otra esfera de análisis que es si el Estado es el que pretende regular los precios de esos bienes, pero al mismo tiempo genera una impresión monetaria, ¿no es cierto?, que presiona, ¿no es cierto?, la capacidad de producción de las empresas, porque los consumidores tienen mucha plata en el bolsillo, porque hay muchos subsidios, porque lo que sea, entonces ahí está todo medio mezclado, ¿no? O sea, uno puede decir, bueno, por un lado, el gobierno debería tratar de controlar esos precios, pero por otro lado, también uno podría decir el gobierno debería dejar de emitir lo que emite o tener el déficit que tiene, porque es, digamos, pan para hoy, hambre para mañana. Porque al mismo tiempo yo quiero regular, pero estoy por la otra ventanilla llenando de pesos el mercado, imprimiendo billetes, y eso genera una presión inversa de aumento de precios, ¿cierto? Bueno, espero no haberlo confundido con esto, pero básicamente el tema de la elasticidad es una medida de la sensibilidad de la oferta o de la demanda en reaccionar ante variaciones en los precios. Bueno, pasamos ahora a la parte de los ejercicios prácticos y vamos al 1 que dice, dada la ecuación 4i igual 16 menos 8x, determine los valores respectivos de i que correspondan a valores discretos de x ubicados en el intervalo menos 5, 5. Tras el gráfico de la ecuación, ¿qué forma presenta? ¿Cuál es la pendiente entre dos puntos cualquiera? ¿Cómo hubiera determinado la pendiente partiendo de la ecuación interior? Bla, bla, bla. Bueno, esto no es más que una función lineal, ¿no es cierto? Es una función lineal de x e y. Voy a compartirles el otro archivo. Y aquí está el gráfico, la resolución gráfica de esta
función que dijimos que el ejercicio la plantea como 4i igual a 16 menos 8x. Si yo despejo la i, ¿cierto? Lo que tengo acá, me va a quedar i es igual a 16 cuartos menos 8 cuartos de x. Lo mismo decir i es igual a 4 menos 2x. ¿Está? Bueno, esta es la función despejada, básicamente. I es igual a 4 menos 2x. La pendiente de esta función la puedo encontrar en el multiplicando de la variable independiente, ¿no? El menos 2. La pendiente es menos 2, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, básicamente pues es una función lineal. La puedo calcular como variación de y sobre variación de x en cualquier par de puntos cualquiera, porque es una función lineal. Entonces, acá yo lo que hice fue revisar o calcular la pendiente entre dos puntos cualquiera, en este caso x0 y x1. Entonces, cuando x vale 0, y vale 4, ¿no es cierto? Que es esto de acá, estos dos valores de acá, para x0, para y4, y cuando x vale 1, y vale 2, ¿no es cierto? Entonces la pendiente es la variación de y sobre la variación de x. La variación de y, en este caso, sería pasar de 2 a 4, vamos a ir de 1, de x1 a x0, ¿no es cierto? Entonces, si yo paso... no, perdón. Me retracto. Voy de 0 a 1. Paso de 4 a 2. ¿No es cierto? De valer 4 paso a valer 2. O sea, la variación es 4 menos 2. O sea 2. Bueno, está puesto al revés. Perdón. Vamos de 2 a 4. Vamos del punto x1 al punto x0. Bien. Entonces, x1 y vale 2, x0 y vale 4. O sea, paso de valer 4 a valer 2. O sea, 2 menos 4 es menos 2. Y en el caso de x, paso a valer de 1, paso a valer 0. O sea, 1 menos 0, 1. Eso no es más que decir que la pendiente es menos 2. Bueno, espero no haberlo confundido con algo tan sencillo, ¿no? Lo difícil es explicarlo así en la computadora. Y después la otra pregunta es, ¿entre qué valores esta función es relevante desde el punto de vista económico? Bueno, desde ya que los valores positivos, por lo menos si esto fuera una demanda, lo que nos interesa son el cuadrante de valores positivos tanto de X como de Y, ¿cierto? O sea que es lo marcado aquí en color amarillo. Bueno, punto 2. Dado el siguiente modelo de mercado, tengo una función de demanda que dice 24, digamos, la cantidad de demanda es igual a 24 menos 2 por el precio. Y tengo una función de oferta que dice que la cantidad de oferta es menos 5 más 7 por el precio. Hallar el equilibrio, graficar, y después dice qué pasaría si mejora el ingreso en las familias. Bueno, acá lo que se hace es resolver un equilibrio de mercado, esto que ya se deben recontra acordar porque lo hicieron un montón en introducción a la economía. Tengo la función de demanda y tengo la función de oferta. ¿Qué hago? Las igualo, ¿no? Igualo la de demanda con la de oferta, despejo en este caso el precio, que me va a dar 29 sobre 9, o sea 3,22, y con ese es el precio de equilibrio de la oferta y la demanda, y ese precio lo reemplazo en cualquiera de las dos funciones, totalmente tiene que dar el mismo número, para obtener la cantidad de equilibrio, ¿cierto? Entonces, en este caso lo reemplacé en la función de demanda, despejé y me dio que la cantidad de equilibrio es 17,55. ¿Cierto? Entonces,
Tengo una función de demanda, tengo una función de oferta, las igualo, despejo, primero precio, después reemplazo y despejo cantidad, y me da precio y cantidad de equilibrio de este mercado, ¿cierto? Después, la otra cosa que plantea dice, ¿cómo hubiera, qué ocurriría si a partir de una mejora en el ingreso de las familias, estas demandan a cada precio 7 unidades más del bien en cuestión? Entonces, dice que mejora el ingreso de las familias y entonces ahora las familias pasan a demandar 7 unidades más a cada precio en cuestión. ¿Qué es lo que hago? Le sumo 7 a la función de demanda, que era 24 menos 2 por P. Si le sumo 7 a eso, me va a dar que la nueva función de demanda pasa a ser 31 menos 2 por P. Y lo que puedo hacer es calcular el nuevo equilibrio, porque ahora tengo una nueva función de demanda, y entonces la igualo a la función de oferta y despejo primero el precio, y después reemplazo en cualquiera de las dos y despejo la cantidad. El nuevo precio de equilibrio ahora es 4, y la nueva cantidad de equilibrio ahora es 23. Y acá tenemos el análisis gráfico de eso. ¿Tá? Tengo la función de oferta, que siempre fue la misma, y tengo dos funciones de demanda. La 1 y la 2. La primera es la marroncita, donde el equilibrio me daba lo vuelvo a decir, 17,55 cantidades a un precio de 3,22, 17,55 a un precio de 3,22, y después se corrió la función de demanda porque aumentó el ingreso de los consumidores, se desplazó en este caso paralela a la anterior, y el nuevo equilibrio ahora pasa a ser 23 unidades, ¿sí?, a un precio de 4. ¿Está? Que está un poquito, que está acá. ¿Se entendió? ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? ¿No? Sí, profe, se entendió. Bueno. Punto 3. Resuelva el ejercicio del capítulo 2 del texto de Pindic. Se los voy a dejar para que lo resuelvan ustedes. Igual acá en la resolución lo van a ver. Punto 4. Considerando la siguiente función de demanda, y plantea Q es igual a 1000 menos 20P, calcule la elasticidad de demanda para P igual 10. Y también el valor de elasticidad de la demanda entre precio 10 y 20. ¿Puede explicar por qué existen diferencias en los valores calculados para elasticidad-precio? Bueno, este ejercicio lo que busca es refrescar los temas del cálculo de la elasticidad-precio. Ustedes seguramente se van a acordar que, tras que es un tema bastante complejo, encima hay diferentes formas de calcular la elasticidad, con lo cual se hace más complejo. Les voy a recordar que la elasticidad se puede calcular en el punto, lo que llamamos elasticidad punto, y ese punto puede ser punto inicial o puede ser punto final. O sea que ahí tenemos dos valores distintos de la elasticidad. Y después otra forma de calcular la elasticidad es la elasticidad arco, que es el promedio entre el punto inicial y el punto final. ¿Por qué hablamos de dos puntos, el inicial, el final o el promedio? Porque la elasticidad es un valor que se determina en una variación, ¿cierto? Entonces yo tengo que ver cuál es el cálculo del valor de elasticidad cuando yo me muevo de un punto a otro. Es un valor dinámico, ¿cierto? Entonces, acá aquí. Acá tenemos la función de demanda que nos planteó el ejercicio, que es 1000 menos 20P, y me pide la elasticidad para precio igual 10. ¿Qué es lo primero que yo puedo hacer? Utilizar, digamos, el método de la derivada. ¿Qué es la derivada? Es la variación de Q respecto de P, ¿no? Es decir, la variación de la
demanda respecto del precio. Como yo sé que la definición, por definición de elasticidad, la definición de elasticidad, recuerden que es la variación en la cantidad respecto del precio por precio sobre cantidad. Esa es la definición de la elasticidad. Entonces dije, puedo ir por el método de la derivada, o sea, que la variación de la cantidad respecto del precio la saco de la derivada de la función, de Q respecto de P, que en este caso es menos 20. ¿No es cierto? La derivada de Q respecto de P es menos 20. Entonces, la elasticidad sería menos 20 y me falta multiplicar por P sobre Q. ¿Qué precio utilizo? Bueno, el precio de 10, que es el que me está pidiendo el ejercicio. ¿Y qué Q le corresponde? Bueno, reemplazo 10 en la función de demanda, acá en precio, y me fijo qué cantidad me arroja a precio 10, ¿no? Qué cantidad se demanda a precio 10, que en este caso me da 800, ¿cierto? Entonces la elasticidad la calculo como menos 20, que vuelvo a decir, es la derivada de Q respecto de P, es menos 20, por 10 sobre 800, por precio sobre cantidad. Si yo resuelvo esa ecuación, me termina dando que la elasticidad precio es 0,25, en realidad es menos 0,25, pero como la convención es que la elasticidad precio siempre tiene que dar negativa, por ley de demanda, porque la demanda tiene pendiente negativa, entonces la elasticidad de precio siempre tiene que tener un signo menos adelante. Entonces eso nos puede llevar a la convención de que la elasticidad de precio la podemos nombrar en términos de valor absoluto, porque sabemos que siempre es negativa. Entonces en este caso me da la elasticidad de precio calculada de esta manera, ¿no es cierto? Me va a dar 0,25 en términos absolutos o menos 0,25 en términos normales, reales, ¿no es cierto? ¿Se entendió esta parte hasta acá? ¿Se Sí, profe. acuerdan? Bueno, ahora vamos con el otro método, el método de las variaciones. Entonces, yo puedo calcular el método de la elasticidad punto inicial. ¿Qué sería esto? Decir que la elasticidad es lo mismo decir que es la variación de Q sobre variación de P por P1 sobre Q1. ¿Por qué 1 y 1? Porque estamos hablando del punto inicial. ¿Está? Que es 10, porque en la segunda parte del ejercicio nos dijo que lo calculemos entre 10 y 20. ¿De acuerdo? Entre precio 10 y precio 20. ¿Cuál es el inicial? Precio 10. ¿Cuál es el final? Precio 20. P1 lo llamo, P10 lo llamo P1 y a precio 20 lo llamo P2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la variación de Q entre precio 10 y precio 20? Bueno, reemplazo precio 20 y le resto precio 10 a la función. ¿Cierto? Entonces veo la variación entre 10 y 20. ¿Cómo es la variación? Es el valor final menos el valor inicial. O sea, el final es con el precio de 20 y el inicial es con el precio de 10. Y eso lo divido por la variación en los precios. O sea, el valor final, que es 20, menos el valor inicial, que es 10. Eso lo multiplico por el P1, ¿no es cierto?, que era 10, y la Q1, que es la cantidad que me arroja la demanda a precio 10, que dijimos que era 800. ¿Está? Entonces, yo cuando calculo estas variaciones de acá, me termina dando lo mismo que me había dado al principio con el método de la elasticidad de la derivada. ¿Está? Estoy haciendo la elasticidad punto inicial. Me da 0,25 negativo, o lo mismo decir a 0,25 en términos absolutos. ¿Cierto? Entonces ahí lo que hice fue medir la elasticidad punto en el punto inicial. Otra forma sería la elasticidad punto, pero en el punto final, y la diferencia es que yo acá, cuando multiplico
por P y divido por Q, en vez de multiplicar por P1 y dividir por Q1, tendría que multiplicar por P2 y dividir por Q2. Y esa sería la elasticidad punto final. ¿Cierto? Acá no está hecho. Y la tercera forma de medir la elasticidad es la que llamamos elasticidad arco, que es la promedio. Entonces, lo que utilizo acá en la parte de las variaciones es siempre lo mismo, esto mismo que hice acá, pero lo que cambia, cuáles son los precios y las cantidades que yo multiplico y divido. Y en la elasticidad arco no uso ni el precio 1, ni el precio 2, ni la Q1, ni la Q2, sino que uso el promedio de ambos. O sea, uso el promedio entre el precio 1 y precio 2, y el promedio entre cantidad 1 y cantidad 2. En este caso, la elasticidad arco, cuando yo resuelvo estos valores, me termina dando menos 0,428. O en términos absolutos, 0,428. ¿Está? Fíjense, les recuerdo que una misma elasticidad calculada como punto o como arco me da valores distintos, ¿cierto? Un mismo concepto me da valores distintos de acuerdo a cuál sea el cálculo que yo haga. En principio no deberían ser muy distintos, ¿no es cierto? Acá en los dos casos me está dando una elasticidad inelástica, o sea, menor a 1. Una me da 0,25, otra me da 0,42. Pero sí que me da valores distintos cuando calculo la elasticidad punto, ya sea inicial o final, respecto de cuando calculo la elasticidad arco, que es utilizando los valores promedio. Siempre me va a dar 3 valores distintos. Los 3 son correctos, solamente hay que ponerse de acuerdo con cuál es el que estamos utilizando, básicamente, ¿no? Si yo hago un ejercicio y tengo que calcular la elasticidad, si no me dice el ejercicio cuál hacer, si la punto, la inicial, la punto final o la promedio, yo puedo agarrar la que yo quiera y calcularlo con la que se me ocurra si el ejercicio no me especifica cuál usar. ¿Cierto? Lo más habitual, lo más normal, es usar la elasticidad punto inicial. Pero las 3 están bien en términos matemáticos. Bien. 5. Dada la siguiente función de demanda, identifique los puntos donde se ubican los valores relevantes de la elasticidad de precio de la demanda. Entonces nos da la función de demanda, que es 50 menos P. Esto es lo que grafiqué acá, que es la idea de la relación entre la elasticidad y los valores y los puntos de la demanda. Se llama la relación Amoroso-Robinson. Seguramente la profe ya se los describió en la teoría. También tienen en el PETCO, tienen unos videos que explican estas relaciones entre elasticidad y la función de demanda. Básicamente lo que decimos es que cualquier función de demanda de tipo lineal tiene por lo menos 3 segmentos de elasticidad. En el medio, en exactamente el punto medio de esa función de demanda, que en este caso es en punto 25-25, la elasticidad es unitaria. De ahí para atrás o para arriba, ¿no es cierto?, para las cantidades menores a 25, la elasticidad es siempre mayor a 1, es decir, es elástica, y de ese punto hacia la derecha, o sea, para cantidades mayores a 25, la elasticidad es inelástica. ¿Está? Bueno, eso es una cuestión geométrica, totalmente geométrica, es una cuestión de calcular elasticidades en cualquier función de demanda lineal, y nos da siempre esta, digamos, regularidad. Búsquenlo como Amoroso-Robinson y acuérdense que normalmente se les pregunta en los exámenes la demostración matemática de esto, ¿sí? Bueno, punto número 6. Dadas las siguientes funciones de demanda, cantidad igual a 50 menos 10P
y cantidad 150 menos 30p, dos funciones de demanda, una que es 50 menos 10p y la otra es 150 menos 30p. Grafique y calcule los valores de la elasticidad precio entre valores 2 y 3, y luego entre 3 y 4 para ambas funciones. ¿Qué conclusiones puede derivar? Bueno, a ver, tengo estas dos funciones de demanda, las que acabo de leer. Esta es la 1, la roja, que es 50 menos 10p, y la celeste es 150 menos 30p. Me pide que calcule elasticidad precio para ambas, entre precio 2 y 3, y entre precio 3 y 4. Fíjese, acá está calculado la elasticidad precio, y en las dos funciones, entre los precios 2 y 3, me da el mismo valor de elasticidad, es menos 1. Y cuando yo calculo la elasticidad entre los otros dos precios que me pide, entre 3 y 4, para las dos funciones, me da también el mismo valor de elasticidad precio. ¿Cuál es la conclusión que yo puedo sacar respecto de esto? Bueno, que cuando tengo dos funciones de demanda lineales, en las cuales el valor que chocan el eje de las Y es el mismo, como es este caso, que las dos chocan el eje de las Y en el valor de 5, entonces, para cualquier par de puntos de precios cualquiera, de variación de precios cualquiera, la elasticidad de demanda va a arrojar el mismo valor para las dos funciones. ¿Está? Esa es la regularidad que yo puedo encontrar en ese caso. Después, para el punto B dice, me da otras dos funciones de demanda, 150 menos 30p y 180 menos 30p. Grafique y calcule la elasticidad precio entre precios 2 y 3 de ambas funciones. ¿Qué conclusiones puede sacar? Entonces yo acá tengo estas otras dos funciones, bueno, una es igual a la anterior, de hecho, pero que en este caso no tienen el mismo valor de choque en el eje de las Y, sino que son paralelas, ¿cierto? Y me pide que saque la elasticidad entre los precios 2 y 3 para ambas funciones, ¿cierto? Entonces, cuando yo calculo la elasticidad precio, me da que en la demanda 1, entre esos dos valores, precio 3 y 4, la elasticidad precio me da menos 1. Y en la elasticidad 2, la elasticidad que me arroja es menos 0,7. ¿no? Entonces, la conclusión es, cuando tengo dos funciones lineales con igual pendiente, que quiere decir que son dos funciones que son paralelas entre sí, en la misma pendiente, para cualquier precio, siempre es más elástica la que es más cercana al origen. ¿Cierto? O sea que en este caso es la colorada o la demanda 1. ¿Está? Para cualquier par de puntos de precio que yo le calcule a estas dos funciones, siempre que sean dos funciones paralelas, la que esté más cerca al origen siempre va a ser más elástica. ¿Está? Bueno. Y por último, tengo esta, que es la cantidad, demanda 120 menos 24p y 180 menos 60p. Grafique y calcule elasticidad para precios 2 y 3, y pregunta qué conclusiones puede sacar. Y básicamente lo que encontramos es que cuando calculo entre precio 2 y 3, la demanda 1 me da elasticidad menos 1. Y la demanda 2 me da elasticidad menos 5. ¿Cierto? Y entonces la conclusión es que, dadas dos funciones de demanda lineales que cortan el eje de los precios
a precios distintos, como es este caso, es decir, tienen distintas pendientes, estas funciones de demanda, es más elástica para cualquier precio la que corta al eje de las ordenadas, o sea, de las Y, más cerca del origen. ¿Está? Bueno, esas son ciertas regularidades para que ustedes empiecen a refrescar cuáles son las cosas que pueden ocurrir con las funciones de demanda y la elasticidad. Después tomamos un ejercicio de oferta, que me plantea 3 funciones de oferta y dice, dada las siguientes funciones de oferta, grafíquelas y calcule las elasticidades precio entre 3 y 4 y entre 4 y 5 respectivamente. ¿Qué conclusiones puede derivar? Entonces tengo 3 funciones de oferta que son estas que están acá, que como ustedes ven son paralelas entre sí, ¿no es cierto? La 1 es 5 por P, la cantidad de oferta es 5 por P, la 2 es menos 10 más 5P, y la 3 es 10 más 5P, ¿cierto? Y entonces, cuando yo calculo las elasticidades, primero calculo entre el precio 3 y 4, y luego entre 4 y 5, la conclusión a la que puedo llegar es que toda función de oferta cuya ordenada al origen sea precio igual 0, o sea, la azul, ¿no es cierto? La que llamamos la 1, la función de oferta 1, será siempre de elasticidad unitaria. ¿Está? Fíjense que en los dos casos la 1 me dio 1, entre precio 3 y 4, y entre precios 4 y 5 la elasticidad me dio 1. ¿Por qué? Porque la ordenada al origen está en 0, 0. Y luego, toda función de oferta cuya ordenada al origen sea positiva, o sea, precio mayor que 0, digamos la roja, será siempre de elasticidad de tipo elástica, y toda función de oferta cuya ordenada al origen sea negativa, o sea, esta de acá, la verde, siempre va a ser inelástica. ¿Cierto? Fíjense los valores que me da, 0,63 en este caso, y 0,69 en el otro. Siempre me va a dar valores inelásticos. Bueno, ciertas regularidades de las funciones de tipo lineales son esas. Después dice, tomando la función de demanda del ejercicio 2 y el cambio allí propuesto. ¿Se acuerdan que en el ejercicio 2 daba una función de demanda que era 24 menos 2P, y decía que las familias, por un cambio en una situación, pasaban a demandar 7 unidades más del bien en cuestión, a cualquier precio. Entonces dice, dada la función de demanda del ejercicio 2 y el cambio allí propuesto, calcule el valor de la elasticidad ingreso, asuma que el ingreso varía entre 100 y 120, ¿de qué tipo de bien se trata? Ceteris paribus, cantidad igual 10. Bien, acá está esta resolución de este ejercicio, y entonces lo que planteamos es que el ingreso sube de 100 a 120. Y la cantidad sube de 10 a 17, porque recuerden que habíamos dicho que las familias pasaban a demandar a todos los precios 7 unidades más. Entonces, si empezamos en un consumo de 10 y le sumamos 7, pasamos a un consumo de 17. ¿Qué hago? Calculo la elasticidad de ingreso. ¿Cómo se hace la elasticidad de ingreso? Es la variación en la cantidad respecto de la variación en el ingreso, en este caso, por el ingreso sobre la cantidad. Esa es la definición de elasticidad ingreso, ¿cierto? ¿Cuáles ingresos y cuáles cantidades? En este caso yo hice el cálculo del arco, o sea, del promedio. Entonces, ¿cuánto fue la variación en la cantidad? 7.
porque paso de 10 a 17. 17 menos 10 es 7. ¿Cuál es la variación en el ingreso? 20. ¿Por qué? Porque paso de 100 a 120. 120 menos 100 me da 20. Ahora, eso lo multiplico por I1 más I2 dividido 2, o sea, 100 más 120 dividido 2, y lo divido por Q1 más Q2 dividido 2, o sea, 10 más 17 dividido 2. Esto me da 110, esto me da 13,5. En definitiva, la elasticidad, esta elasticidad ingreso, me da 2,85. Acuérdense que en el caso de la elasticidad de ingreso, los bienes se dividían en bienes de primera necesidad, de lujo o inferiores. Los inferiores son cuando la elasticidad me da menor a 0. Los de primera necesidad son cuando la elasticidad me da entre 0 y 1, positiva, pero entre 0 y 1. Y los bienes de lujo son aquellos que la elasticidad me da mayor que 1. ¿Cierto? Eso es un recordatorio de las elasticidades ingresos, ¿cierto? En este caso me da 2,85, o sea, estamos hablando de un bien de tipo de lujo. Punto número 9 dice, trace las curvas de Engel de los siguientes bienes: alimento, vacaciones en Cancún y zapatillas deportivas baratas, entre comillas. Acá dice 100 pesos el par, más que baratas sería un regalo esto. Pero bueno, acá están lo que se llaman las curvas de Engel, que son básicamente las funciones que relacionan el ingreso y la cantidad de demanda de un determinado bien. Podríamos decir que la de curva de Engel de los alimentos, podríamos esperar que en términos generales se encuentre en una elasticidad entre mayor a 0 pero menor a 1, o sea, lo que llamamos bienes de primera necesidad. Esto de las zapatillas baratas se refiere a zapatillas, digamos, de mala calidad, que uno podría esperar que fueran un bien inferior. ¿Qué quiere decir que sea un bien inferior? Que cuando sube el ingreso, baja la demanda. O sea, yo me paso, cuando me sube el ingreso, dejo de consumir este tipo de bien para pasar a consumir un bien de mayor calidad. ¿Está? Entonces, en las zapatillas baratas podríamos esperar que se comportaran de esa manera, ¿no es cierto? Como muchas de las cosas que uno llama baratas o de baja calidad. El arroz, por ejemplo, el arroz más económico se supone que es un bien inferior, porque cuando la gente mejora en el nivel de ingreso, es probable que se pase a consumir arroz de mejor calidad. Y por último, lo que es el viaje a Cancún, se supone que es un bien de lujo, perdón, un servicio de lujo, un consumo de lujo, y por lo tanto podríamos esperar que se tratara de una elasticidad mayor que 1, y entonces, básicamente, ¿cuál sería un análisis de un bien de lujo? Uno podría decir, bueno, a mí me sube, supongamos que yo voy al cine, a ver una película al cine, una vez por mes, ¿no es cierto? Y de pronto me suben mis ingresos, me aumentan el ingreso un 10%, ¿tá? Y yo con ese aumento del 10% del ingreso, empiezo a ir en vez de 2 veces al cine por mes. Fíjense que eso me da una elasticidad ingreso mayor a 1, ¿no? Porque me subió 10% el ingreso y yo subí 100% el consumo, porque pasé de consumir una unidad mensual a consumir 2 unidades mensuales. Eso es un aumento del 100%, estoy duplicando, ¿no es cierto?, la cantidad de consumo de ese servicio. Y si a mí me subió solo 10% el ingreso y subí 100% el consumo, quiere decir que estamos hablando de una elasticidad mayor que 1, bastante mayor a 1, y por lo tanto es un bien que lo llamamos de tipo de lujo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Muy bien.
vamos a los últimos 2 ejercicios. El 10 dice, Antonio y Laura tienen las siguientes funciones inversas de demanda. Y dice, P igual a 50 menos 2Q y P igual a 50 menos Q. ¿No? La primera es la de Antonio, la segunda es la de Laura. Obtenga la demanda de mercado del bien en cuestión y grafíquela. Bueno, acá les quiero recordar algo que tal vez no esté de más recordar. La función de demanda es una relación entre cantidades y precios, ¿no es cierto? Es una relación entre cuánto se demanda a los distintos precios de un determinado bien o servicio. Ahora bien, dicho así, las cantidades son función de los precios, o sea, la variable independiente son los precios y la variable dependiente son las cantidades. Eso es una función de demanda, donde tengo una variable dependiente, que son los precios, y una variable independiente, que son los precios, y una variable dependiente, que son las cantidades. Eso es lo mismo a expresarlo de esta manera que está acá, ¿no es cierto? La cantidad como función de los precios. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que no sé por qué en algún momento del estudio de la economía a alguien se le ocurrió que para graficar las funciones de demanda lo que hacíamos era invertir la función. No sé por qué, para hinchar seguramente. Y entonces está esa regularidad, esa costumbre, y cada vez que nosotros graficamos una función de demanda, no la graficamos de esta forma, como nosotros hablamos de la forma funcional de una función de demanda, sino que la graficamos del sentido inverso. Y despejamos para el otro lado, y entonces expresamos el precio en función de las cantidades. Y entonces, de esta forma de acá, es como nosotros graficamos las funciones de demanda. Precios como función de cantidades. ¿Está? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acordaban de eso más o menos? Sí, que a veces te pasaba que te lo daban al revés y si no te dabas cuenta terminabas graficando todo al revés. Claro. En realidad, viste que no es que, no sé si te lo pasan al revés, porque de una forma es como se grafica y de la otra forma es como se analiza. Claro, ¿no? sí, Entonces, sí. siempre hay una que es al revés, una o la otra, ¿no? Bueno. Entonces, básicamente, este ejercicio es para recordar cómo se hace una sumatoria de demandas o una demanda agregada. Para yo agregar demandas, la tengo que expresar, tengo que hacer lo que llamamos una demanda de tipo horizontal. O sea, las tengo que expresar de esta forma como cantidad en función de precio y ahí recién hago la sumatoria de las funciones, o sea, esta más esta. ¿Cierto? Entonces, tengo la demanda de Antonio, la demanda de Laura, me dieron las inversas, o sea, la forma que yo utilizo para graficarlas, pero lo que tengo que hacer es invertirlas de la forma, digamos, habitual o regular para analizar una función, y entonces recién, una vez que las invertí, ahí ahí es cuando yo puedo sumarlas. Entonces sumo 25 más 50 me da 75, menos unos P, menos un medio de P, más menos un P, me puede dar menos 3 medios de P, ¿cierto? Hago factor común, el dividendo de 2. Y entonces llego a la función de demanda agregada, que vendría a ser esta de acá.
que es 75 menos 3 medios de P, porque sumé la de Antonio y la de Laura. Pero las tenía que expresar de esta manera. Ahora, si yo esta función la quiero graficar, la tengo que invertir. Y esta es la inversa de esta función de demanda agregada. Esta es la inversa de la demanda agregada. Entonces acá tengo el gráfico de las tres, ¿cierto? La de Antonio, que es la azul, la de Laura, que es la roja, y la de Mercado, que es la verde, que es la sumatoria de una y de otra. ¿No es cierto? Entonces, fíjense que me tiene que dar algo lógico. A ver, a precio 10, ¿cuánto demandaba Antonio? 20 unidades, ¿cierto? Y a precio 10, ¿cuánto demandaba Laura? Laura demandaba 40 unidades. O sea, 20 de Antonio y 40 de Laura. A precio 10, la demanda de mercado debería ser 60, porque Antonio demanda 20 y Laura demanda 40. Y si yo me fijo a precio 10, en la verde, la demanda agregada es 60, con lo cual es correcto este cálculo de función de demanda agregada. ¿Está? Después dice, en el punto B, ¿qué ocurriría si las funciones inversas de demanda fueran las siguientes? Y nos plantea otras dos funciones inversas de demanda, ¿no? P igual 16 menos 2Q y P igual 8 menos 2Q. Y me pide que saque la función de demanda agregada. Bien, entonces, ¿qué hago? Les calculo, las doy vuelta, ¿no es cierto? Porque estas son las inversas. Las pongo no invertido, ¿no? Y me queda que Q es igual a 8 menos 1 medio de P y Q es igual a 4 menos 1 medio de P. Sumo estas dos cosas y me termina dando la función de demanda agregada como hice hace un ratito, ¿no es cierto?, con este caso. Me habían dado las inversas, la tengo que dar vuelta, ahí recién las puedo sumar. Una vez que las sumé, tengo la función de demanda agregada y ahí si quiero la puedo invertir para graficarla. Ahora, hice eso y me encontré con una cosa novedosa. Que yo acá les puse, ojo, que esta función de demanda agregada solo aplica para todo precio menor o igual a 8. ¿Por qué? Fíjense el gráfico. En este gráfico, en estas dos funciones de demanda que me acaba de dar, la de Laura y la de Antonio, no cruzan el eje de las Y al mismo valor, como era el caso anterior, ¿cierto? Estas dos funciones cruzaban al eje de las Y en el mismo valor, en 50. Por lo tanto, a un precio de 50, ninguno de los dos demandaba nada. A un precio menor a 50, los dos demandaban algo, y a un precio mayor a 50, ninguno de los dos, obviamente, demandaba nada. Ahora, fíjese que en este caso, la demanda de Antonio es paralela y superior a la demanda de Laura, superior al sentido que demanda más, ¿no es cierto? Y cuando yo hago la suma, tengo que tener cuidado porque yo solamente voy a calcular esta parte de acá, de 8 para abajo. ¿Por qué? Porque a 8 pesos, el único que a mí me demanda es Antonio, porque Laura demanda 0 a 8 pesos. Y a precios mayores de 8, el único que me demanda es Antonio. Entonces, esto, la función, cuando yo quiero calcular la función de demanda agregada, en este caso, tengo que primero, no en este, en todos los casos, tengo que primero graficar las funciones para verlas. Si yo veo que el valor al que cruzan el eje de las Y es distinto, va a ocurrir que la demanda del mercado va a ser lo que llamamos una demanda quebrada, se va a quebrar. ¿Está? ¿Dónde? Exactamente en el punto donde termina la primera de ellas. Entonces, en este caso particular voy a tener que, este cálculo que yo hice de sumar las demandas va a aplicar siempre que el precio sea menor o igual a 8, ¿no? O sea, me termina dando 12 menos P. ¿Está? Entonces, la cantidad de mercado se expresa de esta manera
así. Es 12 menos P para todo precio menor a 8. Pero la demanda de mercado va a ser igual a la de Antonio, va a coincidir con la de Antonio para todo precio mayor a 8. O sea que va a ser 16 menos 2Q para todo precio mayor a 8 y 12 menos P, uy, perdón, acá no es Q, acá es P. Está mal puesto. ¿Está? No, a ver, sí, acá puede ser P. P es igual a Q menos 12. Y acá, bueno, lo voy a tener que, en este caso de acá, 12 menos P. Esta es la de Antonio. La de Antonio es 12 menos P. No, perdón, esta es la agregada. Q es igual a 12 menos P. Bien. Y esta otra, 16 menos 2Q, lo que está mal es el P acá. Bueno, después lo cambio y lo voy a subir bien, ¿ok? Bueno, pero en definitiva, lo que hay que observar es que si no cortan las dos funciones el mismo valor en el eje de la Y, la función de demanda se va a quebrar. En una parte va a coincidir con una de las funciones de demanda, la parte más alta, y luego sí va a tomar la forma de la suma de las otras dos funciones. ¿Está? ¿Se entendió? ¿O más o menos? Sí, profe. Bien. Bueno. Último punto. Punto 11. Considere la información de la siguiente tabla. Y entonces me da precio de la carne, pesos por kilo. Fíjense qué viejo que es este ejercicio. Precio de la carne, digamos, de vaca. Precio de la carne de cerdo, pesos por kilo. Y promedio de compras semanales en kilogramos por semana. De vaca y de cerdo. Y me da 3 periodos, el 1, el 2 y el 3. O sea, tengo diferentes precios de carne, de carne vacuna y de carne de cerdo, y diferentes cantidades de consumo a cada uno de esos precios en las distintas semanas. Entonces, lo primero que me pide es que calcule la elasticidad precio de la demanda de carne vacuna entre precio 89 y precio 68. El precio que yo calculé entre esos dos valores, perdón, la elasticidad precio es 0,64. Calculé la elasticidad precio arco. ¿Está? O sea, ustedes lo que no están viendo es el ejercicio, bueno, lo estarán viendo en sus computadoras. Si yo paso de el precio 89 de la carne vacuna al precio 68, paso del momento 1 al momento 2. Y la cantidad que me marca en el cuadrito de la cantidad de consumo de carne vacuna, a 89 es 2,72 kilos y a 68 es 3,23. Y ahí calculé la elasticidad que me dio 0,64, una elasticidad de tipo inelástica. Después pide, calcule la elasticidad precio de la demanda de carne de cerdo entre 60 y 71, ¿no es cierto? Y me pregunta si es relevante dicho cálculo. Yo puedo calcular esa elasticidad entre el precio 60 y 71, que es el momento 1 y momento 3, ¿no es cierto? Y me da un valor esa elasticidad. Tengo dos precios y dos cantidades de consumo de, en este caso, carne de cerdo. Pero la pregunta es si es relevante eso. Y la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque en ese mismo momento donde yo estoy viendo, analizando la variación en el precio de la carne de cerdo y la variación en la cantidad de consumo de cerdo, me ocurrió una situación que fue que me varió también
el precio de la carne de vaca. No estuvo constante en esos dos momentos la carne de vaca, el precio, digo. Entonces, yo lo que no puedo saber es si atribuir la variación en el consumo a la variación en el precio de la carne de cerdo o atribuir la variación en el consumo a la variación en el precio de la carne de vaca. ¿Está? Entonces, la respuesta es esa que está escrita ahí. No es relevante porque no satisface la cláusula ceteris paribus. ¿No es cierto? ¿Qué tendría que pasar? Que yo tengo que ver que la carne de los bienes sustitutos o complementarios no varíe, porque si no, no sé a qué atribuirle yo esa variación en el consumo. ¿Está? Después dice, determina la elasticidad cruzada entre la carne de vaca y la carne de cerdo con referencia a un cambio en el precio de la carne de vaca que disminuye de 89 a 68. Y un cambio de 60 a 71 en el precio de la carne de cerdo. ¿Son relevantes esos cálculos? Bueno, ustedes van a ver que en el primer caso, la elasticidad cruzada de cerdo respecto de vaca, a la carne de vaca me da 0,51. Por lo tanto, es mayor que 0, y cuando la elasticidad cruzada es mayor que 0, se trata de bienes sustitutos. Y ese cálculo sí es relevante porque no varía en el resto de los precios. Ahora, en el segundo caso, la elasticidad cruzada me da 0,16, me da un valor, pero el problema está en que no es relevante porque no se cumple que el precio de la carne de vaca se mantenga fijo en ese intervalo analizado. ¿Está? Entonces, esto lo tienen que ver con el cuadrito y se van a dar cuenta por qué es que yo necesito, para hacer los distintos análisis, que cuando varía un precio, el precio del otro producto no varíe, porque si no, no sé a qué atribuirle la cantidad de variación en las cantidades, si es a la variación del propio precio o que varió otro de los factores. Inclusive también podría decir algo que no está en este gráfico. Si me varía el ingreso entre un momento y el otro, yo puedo creer que la variación en el consumo se la atribuyo a una variación de precio y en realidad lo que pasó más relevante puede haber sido que lo que se modificó fue el ingreso. Entonces, por eso es la importancia de lo que hablábamos al principio, de que los modelos hay que acotarlos para poder entender si los análisis son razonables. Si me varía todo junto al mismo tiempo, no puedo saber a qué atribuirle los cambios en las actitudes de las personas. Si me varía el ingreso, el precio de uno, el precio del otro, los gustos, y yo cambio el consumo de un determinado bien o servicio, no me sirve para analizar si es un bien elástico, inelástico, si es un bien inferior, si es superior, si es de primera necesidad o lo que sea, porque yo necesito poder aislar los fenómenos y ver ciertas variaciones con otras variables fijas. ¿Me explico? Bueno, hasta acá llegamos con el práctico. Espero que lo hayan refrescado, que se hayan acordado de estos conceptos que son mayormente de introducción a la economía. Más tarde voy a subirles la resolución, esta que estuvimos viendo, así lo pueden cotejar. Traten de resolverlo sin ver la resolución tan rápido para ver si se acuerdan de estos ejercicios y cómo se resuelven. Y cualquier duda que tengan, me escriben por Petco y les puedo tratar de contestar por Petco, y si no lo puedo hacer razonablemente bien, podemos quedar en una reunión por Zoom para hacer cualquier clase de consulta. ¿De acuerdo? Perfecto, muchas gracias. Sí, profe. Bueno. Una consulta, entonces los lunes va a quedar a las 4, así. No, no, porque lo que ocurre es que tenemos distintos horarios laborales los tres ayudantes. ¿Sí? Entonces,
trataremos de acercarnos a las 4, pero en cada lunes tendremos que fijar tendrán que fijarse a qué hora es la clase práctica. Bueno. Perfecto. Bueno, igualmente, dado que estos son los beneficios y las contras de la virtualidad, cualquier necesidad que tengan de consulta, pueden aprovechar a preguntarnos, que es mucho más fácil hacer una clase de consulta virtual que tener que fijar días específicos para encontrarnos en la universidad. Así que aprovechen de eso y expresen sus dudas por PEDCO, que podemos hacer las consultas que quieran. Bueno. Bueno, gente, hasta acá llegamos. Como les dije, más tarde subo el práctico en la resolución. Y para la próxima clase de práctica, fíjense en qué horario fijamos dicha clase. Bueno. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Entonces, Hasta luego. Profe. hasta luego. Gracias, profe. Nada.